Buenos días a todos. Tengo en mi reloj ya las 10 en punto y ya estamos 30 participantes. De parte de Cámara de Industria, sean todos cordialmente bienvenidos a un webinar más que en colaboración con nuestros expertos, Cámara de Industrias está otorgando de manera gratuita a los socios y público general. El día de hoy me complace anunciarles o presentarles al ingeniero Luis Zelaya. Como todos lo conocemos, él es experto en temas fiscales y hoy nos trae la conferencia Recursos Administrativos Fiscales. Como dice la doctora Doris, aprovechemos este tiempo, tengamos la amabilidad de silenciar nuestros micrófonos y bueno, al final de la charla tendremos la oportunidad de poderle dejar las preguntas relacionadas al tema al ingeniero. Sin más preámbulos, los dejo con el... Buenos días a todos. Imagino que algunos ya me conocen y entonces la dinámica va a ser que vamos a hacer una exposición de aproximadamente 40-45 minutos y luego lo vamos a dejar a las preguntas y respuestas. El tema de hoy es recursos administrativos fiscales. Cuando hablamos de los recursos administrativos fiscales del Estado, hablamos de la institución denominada aquí en Nicaragua por nuestro Código Tributario, Administración Tributaria, conocida como la Dirección General de Ingresos. Eso dice el artículo 145 del Código Tributario. Denomínase a la Administración Tributaria la Dirección General de Ingresos. En el artículo 145 de nuestro Código Tributario. Como es lógico, todas las presentaciones que se puedan dar de manera explicativa e interpretativa contienen un marco legal. En este caso ustedes lo están viendo ahí en su pantalla. Lógicamente, nuestra Constitución Política como la madre de todas las leyes, nuestro Código Tributario, la Ley 562 con todas sus reformas, la ley específica de la materia de los tributos, que es la Ley de Concertación Tributaria, con todas sus correcciones denominada FEDERATA y su reglamento 01-2013, como las diferentes reformas que han sido tres, que es la Ley 891, la Ley 922, y la ley 987, que fue en febrero 28 del año pasado, 2019. Y el decreto presidencial al reglamento, que es el decreto 08-2019, y lo último que fue la interpretación auténtica del artículo 61, que es el pago mínimo definitivo, que establecía cuando entraba en vigencia la reforma tributaria del 28 de febrero del año 2019. Ese es el marco legal que se utiliza normalmente en este tipo de conferencias o webinar. Entonces vamos a ver cómo se ve normalmente este tipo de cuestioncitas en lo que es la fiscalización y los recursos tributarios, el marco jurídico, las actuaciones de la fiscalización, la acción fiscalizadora, los deberes formales, la finalización o conclusión de la auditoría, la famosa acta de cargo denominada ACA, la resolución determinativa, REDE, los derechos del contribuyente, los recursos tributarios y los pasos para elaborar un recurso ante la DGI y el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. Los medios de prueba y su presentación ante las autoridades. ¿Qué debemos de tener en cuenta para ver hoy lo que es la parte de la fiscalización y los recursos? Bueno, nuestro Código Tributario habla y establece lo que es la carga de la prueba en el artículo 89 y establece que en los procedimientos tributarios y administrativos o jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos o pretensiones deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Veamos un pequeño ejemplo de eso. ¿Cómo pruebo yo que soy gran contribuyente? Pues lógicamente debo de presentarle a mi proveedor la carta de exoneración del 2% y ahí yo pruebo de que soy gran contribuyente. Ese es un derecho que lo debo de probar. Si yo no le presento la carta, entonces el proveedor me va a hacer una retención del 2%, aunque sea yo gran contribuyente. Eso es lo que se llama la carga de la prueba. Hay que probar el hecho. Debe dominarse que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Ningún ciudadano, ninguna empresa puede decir yo no conocía, yo no establecía que entraba en vigencia el 28 de febrero la reforma tributaria.
lógicamente dan un plazo común. Ese plazo común es cuando nuestros diputados establecen de que la ley entra dentro de 6 meses. Ese es el plazo común que dan hora especial. También hay que dominar que al aplicar la ley no puede atribuirse de otro sentido que el que resulte explícitamente los términos empleados, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. En la parte tributaria, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, en la parte de las retenciones, si la ley establece de que para hacer retenciones a servicios generales y compra de bienes es el 2%, pues el 2% ¿sobre qué? Sobre un monto de 1.000 o igual a 1.000 córdobas, mayor o igual a 1.000 córdobas y sobre factura. Entonces, eso es lo que quiere dar el espíritu del legislador. No puede un auditor establecer que es la suma de 2 facturas, o no puede establecer un auditor que una factura de 999.99 no se quería establecer, quiere establecer que es de 1.000 córdobas. No, ese no es el espíritu del legislador. El espíritu del legislador es por documento y por el monto. Veamos el marco conceptual. Los recursos administrativos ante la DGI. Este es el tema de hoy. ¿Cuáles son los recursos administrativos ante la Dirección General de Ingresos como institución del Estado? Bueno, son recursos de reposición, el recurso de revisión, el recurso de apelación, que lo vamos a ver en detalle más adelantito, y el recurso de hecho. Este recurso de hecho, el Código Tributario sufrió una reforma y esa reforma deja establecido que ese recurso de hecho es el recurso por denegatoria de la admisión, el que se fundará y sustanciará de acuerdo con los procedimientos, requisitos y rituales y demás efectos establecidos en el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua o Ley 902, con excepción de que se suspende el acto recurrido. Ahí lo vamos a ver más adelante en detalle lo que es el recurso 8, que se conoce hoy como recurso denegatoria de admisión. También hay que tomar en cuenta y mencionar que existen otros recursos administrativos institucionales, como los recursos de revisión y apelación en la seguridad social. Ahí se utiliza la ley 290. También ante otros ministerios, siempre la ley 290, pues se utilizará el recurso de revisión y apelación. Y el recurso de la Dirección General de Ingresos, pues la ley de autodespacho, existen 2 recursos, que es el recurso de reposición y el recurso de apelación. De igual manera, se utiliza la ley 40 y los planes de arbitrio para los recursos municipales, que existe solamente 2 también, que es el recurso de revisión y el recurso de apelación. Vamos a definir lo que es un recurso según Fabio Fraga, que es un mexicano. El recurso constituye un medio legal de que dispone el particular afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en términos legales de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme, en caso de encontrar comprobada la ilegalidad del mismo. Eso es lo que se establece según este actor, lo que es un recurso por parte de los ciudadanos, por parte de las empresas. Pero veamos cómo llegamos nosotros a un recurso aquí en Nicaragua ante la Dirección General de Ingresos. Todo inicia con un protocolo que tiene esta autoridad denominada Administración Tributaria, conocida como DGI, que ustedes tienen en su pantalla, y normalmente lo que sucede es que se da una llamada telefónica un día antes para que sea atendida a las autoridades fiscales. Este protocolo corresponde al administrador de renta de las diferentes administraciones del país o a la Dirección de Grandes Contribuyentes para aquellos que son grandes contribuyentes. Este protocolo establece que debe estar presente, que no lo establece la ley por ningún lado, ni el Código Tributario, que tiene que estar presente el representante legal. ¿Cuál es el objetivo que la Administración Tributaria se plantea cuando llama un día antes a través de una llamada telefónica y les dice necesitamos que esté el representante legal para que nos atienda porque nosotros llegamos mañana? En muchas ocasiones, de una manera, ¿verdad?, oculta, dice, es que vamos a darles una orientación, y le salen que es con que se va a realizar la auditoría. Ustedes tienen en la pantalla lo que es el protocolo de la notificación de credencial, y es un ritual en el cual el director de grandes contribuyentes
o el administrador de renta de su jurisdicción les establece que van a llegar a hacer una revisión que aproximadamente van a ser 30 días hábiles. Además les dicen que el auditor no necesita nada porque tiene un salario, tiene un viático, tiene un transporte de alimentación, y luego les entrega a ustedes la credencial. Vean, para este protocolo, ¿qué podemos recomendar y sugerir para ustedes como empresa? Pues, si hacen una llamada un día antes, pues nos están dando aproximadamente unas 24 horas para preparar. Sugiero no arriesgar a nuestros representantes legales, de determinar inmediatamente o formar un equipo interdisciplinario en la parte financiera, donde se establezca quiénes son los que van a atender la auditoría, quién es la persona que va a estar a cargo, y entonces son las personas que reciben al administrador, al director, al supervisor, al auditor, 2 auditores normalmente, que están debidamente identificados. Ustedes están viendo ahí que ponen una base legal, que es el famoso artículo 103, numeral 7, que establece que la administración tributaria puede hacer auditoría en cualquier lugar, llegar, revisar todos los lugares in situ, físicos, y que nosotros tenemos que entregar la información en un plazo de 10 días. Eso establece el artículo 103. Sin embargo, no nos ponen los artículos de derecho, porque los artículos de derecho establecen que yo tengo 10 días para entregar la información, según lo que establece el artículo 27, y que no necesariamente tiene que ser nuestro representante legal el que reciba a los auditores y al director o administrador de renta. Entonces sugiero pues que hacer un equipo de trabajo que reciba a los auditores, que se cumpla, ¿verdad?, el protocolo que ellos llegan a hacer, y entonces normalmente ellos mismos ya saben que van a pedir los 10 días de ley. Entonces ya se deja establecido quiénes son los que van a recibir a los auditores. Vean, normalmente también existe una disposición técnica que la mayoría de las personas a veces me preguntan cuál es. Está en la página web de la DGI. Esa disposición técnica establece cuáles son las actuaciones de la fiscalización. Ustedes lo ven, esta disposición técnica está vigente, no la han derogado ninguna de las autoridades que han pasado desde el año 2007, no la han derogado, por lo tanto se mantiene vigente, y esta disposición habla de las actuaciones de la fiscalización, de su acción fiscalizadora, de los deberes que nosotros debemos tener, y el inicio de una auditoría, cómo inicia, cómo finaliza, qué es lo que hay que hacer y el protocolo que hay que cumplir. Establece, si ustedes ven el protocolo que anda la Dirección General de Ingresos, no establece cuál es el ritual que tienen que hacer. Ese ritual está en el artículo 67 para los que apuntan, y establece en su numeral 3, en el numeral 3 establece que el supervisor y el auditor se tienen que identificar y tienen que cumplir 3 requisitos básicos. 1, andar con el carnet de la Dirección General de Ingresos. 2, presentar su cédula ante el contribuyente. Y lógicamente la tercera es la carta credencial. Esos son los 3 requisitos básicos. Siempre está esta pregunta frecuente: ¿y qué pasa si uno de los requisitos no se cumple? Pues por eso son requisitos y está en ley. Si un auditor no anda el carnet de la Dirección General de Ingresos, sencillamente como empresa tengo el derecho de no dejarlo entrar. Si un auditor no anda la cédula de identidad, pues tengo el derecho de decirle: usted no va a poder entrar acá mientras usted no presente su cédula de identidad. Son los 3 requisitos básicos. Los 3 se tienen que cumplir. Con uno que ya no esté dentro del protocolo que están haciendo, pues lógicamente tenemos el derecho de decir inmediatamente al mismo administrador, administradora o al director de grandes contribuyentes: esta persona no podría entrar a nuestras empresas a tocar nuestros documentos porque no cumple con los requisitos establecidos en la ley. Normalmente la credencial es un documento que ustedes lo están viendo acá, que lleva los nombres de los auditores, el nombre del supervisor, debe de llevar el impuesto que se va a revisar, los periodos que se van a revisar, y lleva una base legal que ustedes la están leyendo, que es el artículo 67, que establece quiénes son los auditores y cuál es el requisito que deben de cumplir.
lleva también el artículo 102 que dice que tenemos que entregar la información y que los auditores tienen la potestad de pedir lo que ellos más estimen conveniente, y lleva los artículos de las potestades de la administración tributaria que está en el artículo 147 y 148. Esos son los requisitos de la credencial. Pero además, que les decía que es el carnet de la DGI, la cédula de la persona y la carta credencial. Si ustedes se fijan en esta disposición técnica, que también está vigente, que es la 17/2007, ahí establece que los auditores se tienen que acreditar. No es cualquier auditor, no es como se establecía antes, a discreción, que llegaba un auditor y como no llegó el de hoy, pues llevaban un refuerzo, que se enfermó, que lo corrieron y de repente llegaba otro auditor. No, señores, hoy en día pues son derechos que nosotros son irrenunciables, y establecemos que un auditor que quiera llegar a tocar nuestros documentos, pues tiene que presentar los respectivos requisitos que ya les decía, que son la carta credencial dirigida a nuestra empresa, el carnet de la DGI y su cédula de identidad. Esta disposición está vigente, no ha sido derogada. Es la 17/2007. Importante, el recibido de los documentos. El recibido de la carta credencial debe ser, ¿verdad?, por la persona que ustedes ya asignaron, una vez que ya decidieron que sea el gerente financiero, que sea el contador general, o perfectamente pueden designar a un auxiliar contable. Entonces ahí recibe, le pone el día, le pone la hora, le pone su número de cédula y le pone el sello que ustedes decidieron que es el que va a estar funcionando para recibir todos los documentos de la Dirección General de Ingresos. O le informan inmediatamente al auditor que por producto de sus normas o sus procedimientos, quien recibe todo tipo de información es la recepción de la empresa. Es importante esto para los futuros recursos o documentos que se van a hacer para contestar a la administración tributaria. Simultáneamente, la Dirección General de Ingresos, cuando llega a ese día, presenta lo que se llama el RIT. El RIT es el requerimiento de información tributaria. Normalmente tienen una numeración. Cuando no tienen una numeración, la administración tributaria, como la ley no lo impide, puede sacar una fotocopia de los requerimientos y le va poniendo los números que ellos estimen convenientes. Normalmente el número 1, que es donde piden toda la primera información. Ustedes podrán ver que ahí establece que la fecha, el contribuyente, el número RUT, cuando es cédula de identidad significa que es una persona natural, la dirección de la empresa. Importante que deben de tomar en cuenta ustedes que a la persona que asignan, cuando les presentan los requerimientos, el primer requerimiento, debe fijarse muy bien que contenga los datos del contribuyente. Pregunta frecuente es: ¿qué pasa si el número RUT que me pusieron no es mi número? Pues no recibís el requerimiento porque no sos esa persona. Es que solamente es un número, con solo un número que esté equivocado ya no es el mismo contribuyente. Sugiero no recibir los requerimientos, no recibir ninguna información si no contiene los datos exactos del contribuyente. Ustedes miran que tiene una base legal. Esa base legal es la que le da la legalidad al requerimiento. Fíjense siempre el nombre del supervisor, el nombre del auditor. No pueden recibir requerimientos que no estén firmados con los dos encargados y que fueron acreditados. Recuerden que el que recibe por parte del contribuyente son las personas que ustedes asignaron, las personas que asignaron para su auditoría. La persona que asignaron, que va a atender a los auditores, son los que tienen que recibir. Luego viene la pregunta: ¿cómo inicia? ¿Cómo inicio yo defendiendo esta fiscalización en mi empresa? Bueno, lo lógico es, ahí tienen ustedes los artículos que te permiten el derecho. El artículo 27 te establece que vos tenés que entregar información en los primeros 10 días hábiles cuando te es requerida. Fíjense bien que dice la palabra que sea requerida.
De igual manera, este artículo 92, que fue reformado el año pasado, antes se decía al final de este artículo 92 que por una sola vez podías pedir una prórroga de días. Eso nuestros diputados pues lo quitaron porque era una estrategia nuestra pedir esos 10 días más. Ahí el artículo 92 también establece de los 10 días hábiles para entregar la información, y el famoso artículo 103, numeral 7, que es el que utiliza la Dirección General de Inglés, que también habla de los famosos 10 días para entregar la información. Existe la disposición técnica, existe la manera de cómo podemos nosotros, una vez que ya nos piden toda esta información, porque nosotros nos dieron la carta credencial, ¿qué podemos hacer? Pues les decía que hay que hacer, sugiero siempre una carta de acreditamiento de parte de la empresa para que la administración tributaria conozca quiénes son las personas que los van a atender. Esas son las únicas personas que van a atender a los auditores, nadie más. Y se le deja claro, ustedes están leyendo ahí quiénes son, esta carta, que la podemos facilitar, que es un modelo de quiénes son las personas, aquí lo dice, también le comunicamos que la empresa ha designado a 3 personas para atender esta fiscalización, únicas autorizadas para responder a sus preguntas y para la entrega de la información requerida por escrito. Oigan bien lo que le ponemos. Para la entrega de la información requerida por escrito por ustedes. Se acostumbra que la administración tributaria, a través de sus auditores, en nuestras empresas, una vez que ya están acreditados, comienzan a solicitar información verbalmente. No, es que démela. No, es por escrito. Recuerden lo que acaban de leer en los 3 artículos anteriores. Tiene que ser requerida. Tiene que ser requerida. Todavía en Nicaragua el derecho no es verbal en las solicitudes, sino que es por escrito. Entonces ustedes ven, les decimos que sus auditores acreditadores deben cumplir con las normas de seguridad e higiene ocupacional para visitantes de la empresa o trabajos eventuales. Además, nuestro horario de atención es de tarde. Ya dejamos establecidas las reglas del juego por parte de la empresa. Normalmente los auditores, cuando le decís que vas a comenzar a trabajar a las 9, a las 10, te quieren decir, no, es que ustedes me tienen que atender aquí a las 8 de la mañana. No, son derechos irrenunciables de ustedes. Ustedes tienen su procedimiento y la administración tributaria tendrá que adaptarse a ese tipo de normas que se tienen en las empresas. Si ustedes atienden de 10 a 5, ustedes no pueden designar personal que llegue a las 8 a atender a los auditores. Igual como la administración tributaria tiene sus horas hábiles de trabajo. Entonces ahí tienen un modelo de cómo se tiene que contestar inmediatamente a la administración tributaria una vez que va a iniciar su fiscalización. ¿No? Ok, una vez que esté el auditor en la empresa, va a haber una entrevista por parte de él hacia la persona que ustedes asignaron. Como les dije, no pongan no arriesguen a su gerente general, no arriesguen a su representante legal. Tienen que ustedes asignar a la persona que los va a estar atendiendo, las personas que los van a estar atendiendo. Bueno, en el momento de la entrevista, pues es clave responder al inspector o al auditor con precisión y seguridad, contestando únicamente lo que le están preguntando. En lo posible, resuelva con prontitud los inconvenientes o irregularidades que se presenten a lo largo de la inspección o revisión y evite a toda costa entrar en discusión. A ver, ¿cuándo se entra en discusión? Por ejemplo, cuando los auditores hacen un requerimiento de información tributaria de la siguiente manera. Le solicito que me presente los libros contables, que me presente el inventario y que me presente los estados financieros mes a mes. Ok, esa es una solicitud que le está haciendo. Pero luego que los ve, él dice, necesito que me entreguen fotocopia o copia de estos estados financieros, del inventario, pero no lo solicitó en el requerimiento. Entonces, se entra en la discusión, dar un requerimiento para la fotocopia, y es correcto. Ahí nos asiste la razón, porque ya la administración tributaria se ha dado cuenta del error de los auditores, porque él solicitó que se le presentara, nunca solicitó que se le diera la copia. Entonces, normalmente han corregido, y hoy en día, yo les digo esto como un tip, por si en dado caso comete algún error algún auditor. Hoy en día los auditores solicitan la información y al mismo tiempo le ponen y entregarme copia.
tenga cuidado con el lenguaje corporal, desarrolle una atmósfera de confianza, referencia a la documentación, si no está documentado es que no sucedió. Si no conoce alguna respuesta, diga lo siguiente, escuchen, no estoy seguro, reviso y le respondo luego, o no soy el experto en este tema, le ubicaré al experto para que responda a veces alguna pregunta sobre las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar, aunque el contador es el que registra, muchas veces son situaciones que dominan las personas que sí tienen un área de esas cuentas. Errores, ¿verdad? Responda solo lo que le preguntaron y sean específicos. No reten nunca a los auditores, no interrumpan al auditor mientras está hablando ni cuando está en silencio leyendo información, aunque esté chateando. Frases que se deben evitar. Mi jefe me dijo que lo hiciera así. Si usted cree que eso está mal, un protocolo de cierre de auditoría. Y ustedes están viendo acá que vuelven a poner la misma base legal. Ponen la base legal del artículo 67, pero al final, al inicio no lo pusieron, lo ponen al final. ¿Por qué? Porque el artículo 67 en el numeral 3 establece que para poder cerrar la auditoría, ellos tienen que estar presente el auditor y el supervisor. Pero hoy en día destilan que está presente el director o el administrador de renta, el jefe de fiscalización, el supervisor y el auditor. Y quieren, ojo con lo que voy a decir acá, y quieren que esté presente el representante legal. ¿Por qué la insistencia de la administración tributaria de que esté presente el representante legal? Porque él quiere dejar establecido en el acta que se levanta el cierre que sí se le dieron a conocer los presuntos o los supuestos ajustes que encontraron en la empresa. Como les sugerí al inicio, pues no hay que arriesgar a este tipo de funcionarios de la empresa, hay que encargar, hay que designar a las personas que los van a atender. Si ustedes recuerdan, deben de tener presente la disposición técnica 07/2006. ¿Por qué? Porque esta es la base de las auditorías de la administración tributaria. Si ustedes se fijan, aquí en el considerando tercero te establece concluida o finalizada la auditoría y entregando al contribuyente el escrito de finalización, se procederá posteriormente a notificar el acta de cargo. O sea, son requisitos que están, esta disposición técnica está a la mano de ustedes en la página web de la DGI. Yo la bajé en la página web de la DGI el día de hoy. ¿Qué debemos de hacer? ¿Por qué lo de la notificación? Recuerden que después va a venir una notificación. Vean por qué la administración tributaria insiste en que sea el representante legal. Bueno, porque el representante legal me permite a mí que al día siguiente ya vayan corriendo los días de mi notificación, porque en el artículo 85, vean lo que dice. Las notificaciones se predicarán en días hábiles y horas hábiles. Los términos para la notificación comienzan a correr al empezar el día inmediato siguiente a aquel que se haya notificado la respectiva resolución. Cuando la notificación, ojo, y lo pongo ahí en rojo, ¿verdad? Esa es parte mía en rojo, no sea practicada personalmente, ¿quién es la empresa? ¿Quién está actuando por la empresa? Legalmente es el representante legal. Por eso la insistencia de la administración tributaria de que sea el representante legal el que reciba las notificaciones para que se cumpla al día siguiente. Si no, vean lo que dice la parte final. Solo surtirá efecto después del tercer día, cuando no se le entrega al representante legal o cuando no se le entrega al dueño de la empresa. Es por eso la insistencia de la administración tributaria de llamarlos un día antes y les dicen, por favor que esté el representante legal. Es por esto, para ellos ganar, no dejar correr esos 3 días en los cuales ustedes pueden ya ir haciendo sus documentos. La resolución
Si ustedes se fijan, el contribuyente o su representante legal tiene el derecho a recibir copia de la resolución junto con la notificación de las mismas en documento físico. En caso que el contribuyente lo haya aceptado de manera expresa, tal notificación le podrá ser emitida a sus archivos electrónicos. O sea, vean que lo dice tácitamente, hay que firmar primero un contrato, que todavía no se ha hecho, ¿verdad? Esto, con la administración tributaria para poder recibir las notificaciones vía correo electrónico. Mientras tanto, tiene que ser presencial y en hora hábil. Vean, ¿qué es lo que entrega la administración tributaria una vez que termina la auditoría? Entrega varios documentos. El primer documento que le entrega es un acta de resumen de documentos que ustedes o que la empresa nos suministró. ¿Con qué objetivo? Esto siempre lo hemos discutido. La administración tributaria quiere dejar establecido que vos no le entregaste un documento, un contrato. No me entregó el contrato de trabajo del gerente general. Entonces él lo pone ahí. No me entregó el contrato. Entonces, eso no implica que más adelante yo no lo pueda entregar, porque la ley, si bien es cierto, el Código Tributario dice que no puede entregarse en ulteriores recursos, sería violatorio de la Constitución en su artículo 34, porque el artículo 34 de la Constitución establece que yo tengo derecho a la defensa. El artículo 34, numeral 4, que dice que me tengo que defender. Por lo tanto, un contrato que no le entregué, pues yo lo puedo entregar en ulteriores recursos, estableciendo que no se tenía en ese momento, aunque ellos dejen por escrito. Vean que ellos están dejando por escrito que no se entregó ese documento. ¿Ok? Luego entregan, después de que le entregan eso, también entregan un documento de la documentación, una acta de la documentación que se entregó. Ellos entregan este famoso documento que se llama CFDA, que es la comunicación de finalización de auditoría. Ojo cuando le entreguen este documento, hay que fijarse muy bien, la persona encargada debe fijarse que efectivamente esa sea la credencial. Ya miraron, porque ahí dice, según la credencial número tal, hay que fijarse que sean los periodos y ahí entregan ellos todo lo que ajustaron. Ustedes pueden ver ahí en este ejemplo, en este modelo, que ellos entregan esa finalización de auditoría. Del lado izquierdo está lo que se declaró y del lado derecho está lo que se ajustó. Esa es la famosa CFDA, que significa comunicación de finalización de auditoría. Tiene que estar el auditor y el supervisor presente para que entreguen esto. Si no, ustedes no la reciben. Y no necesariamente tiene que estar el representante legal de nuestras empresas. Una vez que entregan eso, todavía en nuestro código tributario no está establecido de cuánto es el tiempo que se tiene que tomar la administración tributaria para entregar la famosa acta de cargo, o si ustedes se fijan ahí arriba, en la parte derecha, la famosa ACA. Esa es el acta de cargo. Este documento internamente se establece que son 30 días después de la finalización. Sin embargo, no lo dice en ninguna parte ni del Código Tributario ni la Ley de Concertación Tributaria. El acta de cargo es un documento que se entrega. ¿De dónde se origina esta acta de cargo? El acta de cargo se origina del artículo 161, que establece que una vez que se finaliza la auditoría, se tendrá que entregar un documento presentándolo a cargo la pretensión de la administración tributaria. En este caso del modelo del ejemplo, pues la administración tributaria pretendía un ajuste por 1.578.000, más el 25% de la multa, pues se hace 1.973.000 por un impuesto determinado diferente al que fue declarado para esta empresa. Lógicamente te hacen una advertencia en el que te dicen que el mismo código tributario establece deslizamiento monetario, o sea, hay que convertirlo en dólar el día que era exigible. En este caso, esta empresa, si ustedes se fijan, el año es 2011. ¿Cuándo era exigible? Pues era exigible el 1 de abril del año 2012. Entonces hay que convertir en dólares este dinero que se le debía al fisco al 1 de abril del año 2012 y traerlo a la fecha. Ese es el deslizamiento. Y luego, pues los intereses moratorios establece la ley, ustedes lo están leyendo en el artículo 131 y en el 51 del Código Tributario, establece que el interés moratorio nunca será
más del 50% del ajuste. O sea, el 1.578.000 hay que dividirlo entre 2. Es lo máximo que nos podrían cobrar de interés moratorio. Aquí tenemos lo que establece el artículo 61. Si ustedes logran ver, una vez que nos presentan el acta de cargo, cómo se originó esta carta de cargo, ustedes leen en el 161, la determinación se iniciará con el traslado al contribuyente de las observaciones o cargos. De ahí viene la famosa resolución o acta de cargo, porque dice que se trasladarán los cargos. Esta acta de cargo, que es una pretensión, no es un recurso, sino que es un documento que hay que entregarle a la Dirección General de Ingresos si uno acepta o no está de acuerdo con la acta de cargo. Lógicamente, la mayoría no estamos de acuerdo, y entonces dice que se tiene 15 días para formular el descargo y presentar pruebas. La administración tributaria, ahí sí, esto ya viene con la reforma, lo que yo subrayé, no es de ley el subrayado, sino que es mío. La administración tributaria dictará la resolución determinativa de la obligación dentro de un plazo. Aquí ya le pusieron plazo. Dentro de un plazo de 30 días hábiles contado a partir del día hábil inmediato siguiente al vencimiento del plazo para formular el descargo. Si nosotros presentamos el descargo el día de hoy, a partir del día de mañana, si fuera hábil, la administración tributaria tiene 30 días para contestarlo con la famosa REDE, que es la resolución determinativa. ¿Por qué determinativa? Porque ya se determinaron los supuestos tributos que se le deben a la administración tributaria. Y aquí está un modelo de lo que se llama resolución determinativa. Ustedes pueden ver en la parte superior derecha el nombre. Ahí dice, esas siglas significan Dirección General, Dirección de Grandes Contribuyentes, DGC. Resolución determinativa significa REDE, y ahí le ponen una codificación del mes en el que se entregó con la fecha. En ese año era el 2015. Y así se hace la resolución determinativa. Contra la resolución determinativa ya vienen los recursos. Contra el acta de descargo, lo que ya es un descargo. Después del acta determinativa, ¿qué es lo que, una vez que ustedes contestan? Pues lo que viene es el recurso de reposición. Es la contestación del recurso de reposición. Al lado derecho, ustedes tienen las siglas que utiliza la administración tributaria. Ahí dice Dirección de Grandes Contribuyentes, resolución del recurso de reposición, RSRP. Luego del recurso de reposición viene el recurso de revisión. Igual, del lado derecho, ustedes pueden ver qué significa resolución, RS del recurso, de REB del recurso de revisión, significa. Se le conoce, cuando uno llega al tribunal aduanero, lo leen de la siguiente manera. La resolución dice REP, y le dan la numeración, y significa GRACO, que es de grandes contribuyentes. Esas son las siglas que utiliza la administración tributaria en los recursos. El TATA no utiliza sigla cuando contesta, solamente contesta, le da un número a la resolución, por ejemplo, la 215-2019, por decir, bueno, una vez que ya tenemos las resoluciones, ahora vamos a ver en detalle cuáles son esos recursos administrativos. Vean, todo es impugnable. Es importante que ustedes tengan en mente el artículo 93 de nuestro Código Tributario, porque cuando lo leemos dice, los actos y resoluciones que emita la AT, significa Administración Tributaria, para los que se determinen tributos, multas y sanciones, o que afecten cualquier forma los derechos de los contribuyentes o los responsables. Por ejemplo, me decían la vez pasada, fíjese que la Administración Tributaria no me regresó un IVA y me dio una resolución diciéndome que es improcedente. Y eso hace cuánto, hace como un mes. Ahí perdieron el derecho de hacer un recurso de reposición, porque ese es el acto, fíjense bien,
acto y resolución. Es que yo pregunté, me dicen, y me dijeron que no era una resolución, pero es un acto. ¿Y contra qué se impugna? Ustedes lo están leyendo conmigo. Se impugnan los actos. Entonces me decían, ¿y por qué no se impugna una contestación de la administración tributaria? Porque la misma ley, el mismo Código Tributario dice que las respuestas no se pueden impugnar, pero sí se pueden impugnar actos. Entonces hay que hacer ver que sea un acto. Cuando la administración tributaria te dice, no podés utilizar una depreciación acelerada, parece bien. Entonces ese es un acto. Vos no estás haciendo una consulta, sino que lo que hay que hacer verle a la administración tributaria es que estás pidiendo una resolución, no una contestación. Hay que saber usar esto estratégicamente. No hay que hacer a veces consultas, sino que hay que pedir un acto o resolución para poderlo impugnar. A ver, ¿cómo lo puedo impugnar? ¿Qué puedo impugnar? ¿De qué manera lo puedo impugnar? Se puede impugnar de 4 maneras. Las 3 primeras son los actos en sí como recurso, como es el recurso de reposición, que es ante la persona que gira la resolución, el recurso de revisión, que es cuando yo no estoy de acuerdo y le digo al director, revise por favor lo que acaba de hacer mi administrador, y el recurso de apelación es cuando me voy donde el tribunal aduanero y le digo, la administración tributaria representada por el director está violentando mis derechos y aquí vengo de usted. Y el recurso de hecho, que ahora lo retoma nuestro Código Procesal Civil, que es la ley 902, como otro tipo de recursos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Una vez, ya, los recursos son privilegios de la administración tributaria. Tanto el recurso de reposición y el recurso de revisión son privilegios de la administración tributaria. Sin agotarlo, no se puede utilizar la vía judicial. Si yo no hago el recurso de reposición, si yo no hago el recurso de revisión, aunque me lo denegaran, yo no puedo ir a hacer el del TATA, el recurso de apelación, ni puedo ir a la corte con los 2 recursos, tanto de casación como de lo contencioso. Les decía que el recurso de hecho, ¿qué es el recurso de hecho en sí? Pues vean, el recurso de hecho hoy en día es lo que se le conoce como el recurso de denegatoria de admisión y tiene por objeto el examen del auto que deniegue la interposición del recurso de apelación o el recurso de casación. ¿Qué significa esto? En muchas ocasiones se ha dado que la administración tributaria no acepta el recurso de apelación porque es el director el que lo lleva al tribunal aduanero y dice improcedente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para en ese caso? Es el famoso recurso que se llamaba antes de hecho, que hoy se llama el recurso de denegatoria de admisión. Ahí queda ya la aclaración de lo que es el recurso de hecho. ¿Qué contiene? ¿Cuál es el contenido de un recurso? ¿Qué es lo que nos tiene hoy? Bueno, el contenido de un recurso es bien fácil aquí en Nicaragua, porque el Código Tributario dice que hay que hacerlo en papel común, o sea, en hoja blanca. Y me preguntan, ¿tiene que ser en hoja legal? No, dice papel común, fíjense bien, dice papel común, no dice el tamaño. No tiene que ser en papel sellado. Dice en papel común, no dice el tamaño, por lo tanto lo puede hacer en tamaño carta o en tamaño de oficio. ¿Qué debe contener? Pues tiene 7 requisitos y no tiene orden, ¿verdad? Dice identificación de la autoridad dirigida al director del contribuyente. Ahí está, ya cumplo con el primero. Número de registro único del contribuyente o RUC o cédula de identidad. Entonces pongo la empresa fulana de tal con número RUC J031 7 veces 0 924. Nombre y apellido general recurrente. Cuando actúe en nombre propio deberá acreditar su representación acompañando escritura pública del poder. Este es el representante legal muchas veces. En otras ocasiones surge la siguiente pregunta. ¿Solo el representante legal puede presentar los recursos? No. Se hace un poder especial para este caso en particular y se establece en ese poder especial que la persona se identifica, ¿verdad? Y se dice que solamente nos va a representar en los recursos que contiene el artículo 96 del Código Tributario, que son los recursos de revisión, de reposición, de revisión, de apelación y el recurso de hecho. Esos son los recursos que nos va a representar ese señor.
Ah, pero es que el representante legal dice que él no puede presentar recursos. Ok, entonces decidiste que sea el representante legal. En muchas ocasiones me he encontrado el caso que el poder del representante legal tiene la siguiente falla. Cuando uno lo lee, dice que el representante, por ningún lado dice que el representante legal puede desistir de los recursos. Dice puede presentar los recursos, cualquier recurso, pero no dice que puede desistir. Entonces, cuando ustedes llegan a un arreglo con la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Ingresos los manda, por ejemplo, a desistir en el TATA viene y le dice, la persona que es el representante legal no tiene el poder suficiente para desistir. Ojo con eso, es un tip. Entonces, pueden ser de dos maneras el que presente el recurso. La persona con un poder especial que solamente se va a dedicar a presentar los recursos y póngale en la verdad la colita que puede existir, o el representante legal que puede presentar los recursos y puede existir. Normalmente el poder debe llevar sus números, debe llevar por ley, según la ley de concertación tributaria en el artículo 240, debe llevar, aunque sea una copia, los timbres fiscales de ley y debe de ser una copia certificada cuando se presenta ante las autoridades, igual que su cédula de identidad debe ser certificada. Lógicamente, en el cuarto, que es uno de los más importantes, ahí está toda la reseña del acto, ahí se es el cuerpo de todo el recurso, se pone toda la reseña desde que llegaron los auditores, que si por ejemplo ustedes encontraron que en la carta credencial había una falla y se le hicieron ver a la administración y la administración no hizo una corrección, pues ahí se pone. Fíjense que cuando llegaron nosotros le dijimos y no quisieron cambiar la carta credencial. Eso se puede atacar por nulidad en la forma, ya vieron, no en el fondo, pero sí en la forma. Dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver en la forma? Pues en la forma, si vos atrasás un mes o 15 días una contestación, a lo mejor te lo están poniendo en un periodo que ya puede prescribir. Es importante. Hay que hacer todas las peticiones. Una petición que muchas veces se les va es que se tomen en cuenta todas las pruebas que se pidieron o todos los documentos que pidió la administración tributaria. Y es que les voy a dar un tip. Ustedes deben de poner que se tomen en cuenta todas las pruebas y todas las fotocopias que fueron pedidas por la administración tributaria en el proceso de auditoría, aunque sean en copia simple, porque así la pidieron ellos. Es un tip que les doy. Hay que señalar el domicilio tributario, hay que poner notifíquese en Managua en la siguiente dirección, aunque no sea el domicilio tributario, pero ustedes quieren que notifiquen ahí. Le ponen el número de teléfono, le ponen el correo electrónico y la firma y el sello de la persona que firma y que está acreditada para presentar los recursos. Veamos un modelo de recursos. Dirán ustedes, qué pequeño. No, este modelo de recursos pues, es lo que acabamos de ver rápidamente. Hay que poner el nombre de la persona a quien se le dirige, quien dictó la resolución. Luego se pone una introducción, que son las generales del que nos va a representar, y el documento que lo acredita para que nos represente, poniendo todos los datos también del notario y abogado que giró el poder. Hay que poner todos los códigos, todos los números de la resolución que a la que se está recurriendo, las fechas, hay que poner el nombre de la empresa, nuestro número RUT y establecer luego todo el tiempo que transcurrió desde la que llegaron con su famoso protocolo hasta la última fecha del documento que se nos presentó. Hay que poner todas las relaciones de hecho, por muy pequeñas que sean, hay que hacerlo de dos maneras, se glosan de dos maneras, en la forma y en el fondo. La forma a veces da derecho a que uno gane un recurso, con solo que no llegue el auditor y salen de la auditoría, esa es de forma, se ataca por nulidad. Si presentaron un documento que no contiene nuestros números o no contiene nuestras codificaciones que nos fueron dando en el trayecto de la auditoría, ahí se ataca por forma y pueden ustedes ganar el tiempo necesario para que prescriba algún impuesto. Ahí están los fundamentos de derecho, todas las leyes que se puedan utilizar, no solamente recuerden que nuestro Código Tributario en el artículo 4 establece que cuando no se puedan dilucidar controversias, pues se utilizará el derecho común y también la ley específica de la materia.
se hacen las peticiones pertinentes y luego las notificación donde nos van a notificar. Ahí tienen el modelo de cómo se hace un recurso. ¿Cuál es la base común a todos los recursos? Bueno, la interposición, la admisibilidad, la sustanciación y la resolución. Para precluir esta fase se necesitan autos. A ver, ¿qué significan los autos? La mayoría de las empresas, las que han dado asesorando, muchas veces dicen, es que me trajeron esta cartita, me trajeron este documentito. Una vez que ustedes ya le entregan la CFDA, que es la constancia de finalización de auditoría, todos los documentos que ustedes comiencen a recibir se llaman autos o diligencias. Esas son las diligencias. Cuando le dicen, por ejemplo, de ese recurso a su recurso de reposición, entonces ese es un auto. O subsánese porque la persona que firmó el recurso no tiene la potestad para firmar los recursos de su empresa. Entonces esos son autos, se le llama. Los requisitos formales del contenido del recurso son base común. Las pruebas de la administración tributaria y del contribuyente, la administración tributaria con su famosa información cruzada, esas son sus pruebas. Se ha dado cuenta que en el Tribunal Aduanero, antes de que ya dejara de dar resoluciones a favor, el Tribunal Aduanero le decía no logró comprobar, no le presentó la información cruzada, la información que se supuestamente tienen. Entonces, recuerden el artículo 89. Quien quiere hacer valer un derecho en aspectos administrativos y jurisdiccionales deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Entonces, a nosotros nos corresponde, si nosotros somos la parte demandada, nos corresponde demostrar con toda la documentación que tengamos a la administración tributaria que nosotros tenemos la razón. ¿Cómo se clasifican los recursos tributarios? Se clasifican en verticales y horizontales. El recurso de reposición es vertical. El recurso de apelación y el recurso de revisión son horizontales. ¿Por qué? Bueno, ustedes tienen ahí abajo que los recursos horizontales, verticales, son aquellos que existen como consecuencia de la doble instancia. Estos se interponen ante el tribunal de dicha resolución impugnada en el que designa o admite el recurso y se transmite y resuelve por el superior general inmediato. En los horizontales reciben este nombre porque se interponen y resuelven a nivel de una sola instancia. Estos existen con la independencia del principio de doble instancia. El mismo funcionario judicial que dicta la resolución es que conoce la impugnación y a la vez la resuelve. Entonces ahí tienen los principios rectores de la impugnación. Como les decía, aquí no, el que interpone el recurso debe probarlo, debe existir una lesión jurídica de los intereses protegidos, de lo contrario no se puede recurrir, no es permitida la reforma posterior adversa, o sea, no vamos a tener una... mucho se dio, recuerdo que cuando salió en el año 2013 la ley de concertación tributaria, algunos auditores votaban gastos porque no tenían el número RUT y estaban revisando el año 2011-2012. Entonces ahí no pueden ir ellos con una ley retroactiva, ¿ya? Ni tampoco fundamentar su ajuste con una ley posterior a un periodo que no estaba presente. O como ahorita que hubo una reforma en el año 2019 y no pueden ir ellos a juzgarnos con la reforma del 2019, el año 14, el año 16, el año 17 o el año 18. Algo importante que deben de saber es que cuando uno mete un recurso, cuando uno impugna, hay un acto suspensivo. ¿Qué significa? Que se suspende el cobro, pero hay que poner mucho cuidado en esto. Se cometen errores como este. Si la Dirección General de Ingresos en su causal le pone que hizo un ajuste por 200 Córdoba y viene a la empresa y dice, sí, eso es cierto, ese ajuste es correcto. Ustedes ahí están aceptando que ese ajuste procede. Si ese ajuste es de 1000 Córdoba, significa que a la DGI le corresponden 300 Córdoba por el 30%, por un gasto no deducible. Entonces, esos 300 Córdoba a la Dirección General de Ingresos, la misma ley establece, me los tenés que pagar, por lo tanto no te puedo suspender el acto. El acto se suspende cuando los contribuyentes impugnan todos los ajustes. Por eso es que hay que poner la palabra impugno todos los ajustes en su totalidad para que proceda el acto suspensivo.
Cuando ustedes vienen y utilizan el artículo 95, ustedes dicen, solicito se suspende el acto, es el cobro, ¿verdad? O el pretendido ajuste, porque no estoy de acuerdo con ninguno de los ajustes que fueron elaborados a mi empresa. Entonces, ahí sí tiene que la Dirección General de Ingresos, cuando se pronuncia, dice, y da lugar el acto suspensivo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo práctica? La práctica es que la Dirección General de Ingresos, hay cierto tiempo para presentar los recursos. Si la Dirección General de Ingresos llega hoy a su domicilio tributario, porque ustedes tienen un ajuste, y les presenta el recurso de revisión, ya la contestación, el día lunes ustedes ya están bloqueados, a pesar de que tienen un tiempo prudencial de 15 días para presentar el recurso de apelación. ¿Por qué lo hace? Pues lo hace por efectos de presión, para que ustedes a ver si lo van a pagar el ajuste, pero no porque la ley establece que se suspende el acto mientras yo esté en el proceso administrativo. La práctica no es así. La administración tributaria te bloquea, te establece que tienes que pagar el ajuste o meter el recurso hasta que él lo tiene, dice, hasta que él tiene evidencia de que vos metiste el recurso de apelación, entonces se suspende el acto una vez que te da la directriz o te manda el documento donde te dice, bueno, aquí está tu acto donde te decimos que ya se suspendió. El artículo 95 es el de la suspensión. Veamos el recurso de reposición. Ese está en el artículo 97. ¿Ante quién se interpone? Pues se interpone ante el que firmó la resolución, la autoridad que dictó la resolución. ¿Cuántos días tenés para presentarlo? Fíjense bien, dice 8 días hábiles a partir de la fecha notificable el contribuyente. Cuando hablamos de hábiles, ustedes deben de tomar en cuenta, y aquí les voy a poner, que también la administración tributaria suspende por algún motivo que están en las leyes específicas, suspende los plazos de los recursos. Por ejemplo, en este, ¿por qué se suspendió? Pues teníamos las vacaciones de la Semana Santa y entonces la administración tributaria viene y comunica que se suspende. Entonces ahí no van a haber días hábiles, a pesar que ustedes están viendo aquí en la ley que dice que son días hábiles, pero también hay suspensión. Hay presentación de pruebas. Las presentaciones de pruebas dice que son a partir de la fecha de notificado el contribuyente. ¿Qué significa esto? Mucha gente dice, tengo 8 días para presentar el recurso y 10 días para presentar las pruebas. No, son simultáneos, lean bien. 8 días hábiles para presentar el recurso y 10 días para presentar la puerta. Son simultáneas, van corriendo igual. Vean que dice de la fecha de notificado, lo que significa que yo puedo presentar mi recurso al día 8 y todavía me quedan 2 días para presentar pruebas. Deben de tomar en cuenta para esto esta disposición técnica que ustedes están viendo acá. Esta disposición es la de la cómputo de los plazos. Está vigente, nadie la ha derogado. Tiene 13 años de estar vigente. Ustedes pueden leer acá que los cómputos de los plazos para efectos de la Dirección General de Ingresos establece qué son los días hábiles y establece que los días hábiles para efectos de la DGI, ustedes lo están leyendo en el dispone primero, dice que es de lunes a viernes, que los días sábado y domingo no se computan, ni tampoco los días asuetos o feriados. No así en la alcaldía, que es diferente. Pero además dice que para ello los días hábiles y las notificaciones las harán de las 8 a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque se supone que esa es la hora que trabaja la administración tributaria. ¿Ok? Es de 8 a 5. A esa hora podemos recibir nosotros. Por eso es importante la recepción de los documentos en nuestra empresa. Puede llegar un notificador a las 5:30. De ahí ya se ataca por nulidad. Por eso inclusive hay que fijarse cuando ellos la llevan, porque ellos ya la llevan llena la notificación. En muchas ocasiones llegan más tarde a nuestras empresas. Nosotros no tenemos un equipo interdisciplinario
recibimos la notificación, estamos perdiendo derechos. Esto es para el recurso de reposición. En el recurso de reposición hay 30 días hábiles para que nos contesten. Si no nos contestan, en 30 días hábiles, ¿verdad? Sin meter sábado, domingo, sin meter feriado, sin meter asueto. Si no nos contestan en 30 días hábiles, entonces se determina que hay un silencio positivo, silencio administrativo positivo se le llama. Hay que tomar en cuenta, hay que ponerse con las personas encargadas a contar los días desde que se recibió la notificación que ustedes presentaron su recurso. En el recurso de revisión, fíjense bien, ¿ante quién se interpone? Se interpone ante el titular, que así se le llama al director general de ingresos, ante el titular de la Dirección General de Ingresos. ¿Cuántos días tengo yo para presentar mi recurso de revisión? Dice que 10 días hábiles a partir de la fecha notificado por escrito la resolución de reposición. Y tengo todavía 10 días hábiles a partir de la fecha notificado el contribuyente que me notifican a mí. Ahí sí proceden los 10 días para presentar el recurso más 10 días para presentar pruebas. Ahí es diferente al primero. Aquí sí hay 10 días para presentar pruebas. Piensen bien, interpreten. A partir de la fecha notificado el contribuyente, ¿notificado qué? Que tener los 10 días para presentar pruebas. ¿Qué pasa? Aquí hay 45 días hábiles para que el director general de ingresos conteste nuestro recurso de revisión. Si no lo hacen esos 45 días hábiles, ¿qué sucede? El director general de ingresos quedaría en silencio positivo a favor del contribuyente. Pero hay que tener mucho cuidado. Mucha gente se está enredando. He leído bastantes resoluciones del TACA en el que dicen, se pasaron hasta 90 días, pero lean lo que dice, que para responder tiene 45 días a partir del vencimiento del plazo para presentación de prueba. ¿Y qué es la estrategia y qué es lo que encontró la administración tributaria en la ley? Mientras ellos no te manden el vencimiento del plazo para presentación de prueba, pueden tomarse el tiempo necesario. Si ellos no te mandan un auto donde dice se venció la presentación de prueba y su último día de presentación de prueba es el día 30 de mayo, por decirlo, entonces el fisco por eso se ha estado dilatando, porque encontró esa ilusión en la ley. Por último, tenemos el recurso de apelación. Ahí se interpone ante el director siempre general de ingresos y el director general de ingresos, si ustedes ven, dice, ¿quién lo traslada? Vean lo que dice, ¿quién lo traslada al tribunal tributario? Todavía ahí hay un error en la ley porque dice tribunal tributario, es tribunal aduanero tributario administrativo. Entonces, el director se lo lleva al TATA. Por eso es que el director es una autoridad Q ante el TATA, es menor que el TATA. Ahí hay 15 días hábiles, una vez que nos notifican, a partir de la fecha notificado por escrito, la resolución de revisión, se lleva un original y copia, original se remite al TATA y luego, en 10 días, a partir de la fecha de la recepción, o sea, lo reciben allá del director, él tiene 10 días para que la recepción del recurso y tiene 10 días para la presentación original para presentar agravios. ¿Qué significa? El director nos manda un documento donde nos dice, vaya a personarse al TATA si usted va a seguir con este recurso. Entonces, cuando a nosotros nos notifican que nos tenemos que presentar al TATA, el director tiene 10 días para llevárselo al TATA. Y luego, cuando el TATA ya se da por enterado, abre a partir de que ya él le llevan el expediente, el director, tenemos 15 días en común, tanto el director como el contribuyente, para presentar pruebas y para presentar los agravios. El TATA se dilata 90 días hábiles para contestar la resolución. Entonces tenemos
135 días entre el director y el Tata, más 30 días hábiles, tenemos 165 días hábiles para que ellos puedan contestar todas las autoridades nuestros recursos. Casi aproximadamente la mitad del año. Por eso es que normalmente los recursos dilatan hasta un año. ¿Y cómo soporto mi recurso una vez que lo presento? Bueno, cada vez que se llevan pruebas, hay que hacer una revisión de pruebas. Recuerden que somos nosotros los que necesitamos probar, ¿verdad? No divagar. Recuerden lo que establece el artículo 89. Hay que llevar todos los archivos, ¿verdad? Hay que tener pruebas suficientes, todas las pérdidas monetarias, hay que presentar los documentos en la fase probatoria, hay que presentar tenemos derecho al acceso al expediente fiscal, está en el artículo 88. La Dirección General de Ingresos, no sé de dónde ha sacado, que ellos mismos dicen, y tiene acceso al expediente. Voy a llegar a la Dirección General de Ingresos, te presentan el expediente y no te quieren dar copia, dicen toma fotografía, no le puede tomar a esto, para eso se llama acceso al expediente. Yo tengo derecho a mi expediente porque son mis documentos. Y otra cosa que tiene la Dirección General de Ingresos es que te dice, no, si ustedes vuelven a pedir, ir a ver el expediente, te dice, no, es que ya vinieron la primera vez, ya no se puede volver a ver el expediente. ¿Dónde dice eso la ley? El acceso al expediente es cuantas veces sean necesarias. ¿Ya? En algunos recursos, pues se piden audiencia, la ley permite, en el recurso de revisión, la ley de la Dirección General de Ingresos, la ley orgánica de la Dirección General de Ingresos, que es la ley 339, en el reglamento, en el artículo 16, numeral 2, establece que es obligatorio darle audiencia al contribuyente. Ya tenemos el ejemplo, como lo vimos temprano, del recurso del modelo de recurso, es la forma en que se hace. Aquí tenemos una tabla, una matriz de cuál es la base legal, ante quién se interpone, los plazos de interposición, tenemos los plazos para las pruebas, los plazos para responder y si se da o no el silencio administrativo. No sé si, ¿verdad? Creo que Gloria va a ponerle luego, le va a enviar algunas presentaciones que les voy a dar. Conclusiones. Vean, en Nicaragua las empresas están sometidas a fiscalizaciones por parte de la administración tributaria que afectan los derechos de los contribuyentes. Estos reparos o ajustes se reflejan en actos y resoluciones que emiten estas autoridades pretendiendo supuestos tributos, multas y sanciones, por lo que los contribuyentes los pueden impugnar a través de los recursos tributarios como derechos irrenunciables. Es un derecho irrenunciable nuestros recursos. La mayoría de estos ajustes son porque los aspectos impositivos y legales están sujetos a revisiones e interpretaciones por parte de las autoridades fiscales de la DGI. La posibilidad de que su interpretación pueda ser diferente a la realizada en las empresas para efectuar sus declaraciones es un riesgo que no se debe del todo, es un riesgo que no debe ser del todo ignorado. Bueno, gracias. Estoy, ¿verdad?, que ustedes hagan sus preguntas para yo responderles. Muchísimas gracias, ingeniero, por este valioso aporte que nos ha regalado el día de hoy. Sí. Bueno, agradecerles a todos los participantes. Al final fuimos 64 participantes los que nos conectamos. Siempre usted con buena convocatoria, siempre estos temas sabemos que son de vital importancia y son temas de interés para todos. Ya aquí tenía unas consultitas. Sí. Le voy a leer una. Le pregunta Vanessa Guido, ¿cuál es el artículo de donde salen los requisitos que deben presentar los auditores fiscales? En el artículo 67 del Código Tributario. Artículo 67 del Código Tributario. Correcto. L. Tunerman, no sé si es don Lester Tunerman de ICES Estándar. ¿Sí? ¿Cuál es la base legal del recurso de hecho? El recurso de hecho es el mismo artículo, el artículo 96 en el numeral 4. Sin embargo, el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua
establece, y lo vamos a buscar por acá, establece cuál es el procedimiento actualmente para hacer el recurso de hecho. Ese recurso de hecho es cuando la Dirección General de Ingresos no te quiere aceptar tu recurso de apelación. Entonces, aquí lo tengo para que, permítanme, ya se lo vamos a dar al caballero que está preguntando. Permítanme. El 500 y pico. Aquí está. El 578 del Código Procesal Civil. 578 del Código Procesal Civil, Ley 902. Ok, el gracias. código tributario no lo contiene. Ok. Ingeniero, dice, el acto administrativo por regla general conlleva el cambio de situación o estatus jurídico. ¿Perdón? Dice, el acto administrativo por regla general conlleva el cambio de situación o estatus jurídico. Sí, lo que pasa es que el acto, en el artículo 93, ahí está, dice que es el acto. ¿Qué necesitas vos? Vos no podés irte a un recurso si no tenés un acto en la administración tributaria. Por eso es que en muchas ocasiones la gente me dice, yo metí una solicitud de devolución, me dice, ajá, y nunca me contestó la DGI. Me dice, como 3 o 4 años, le he mandado varias cartas. Por eso, porque la DGI no te quiere dar el acto, porque no quiere que te vaya a impugnarlo, porque en cuanto él te conteste y te diga, no procede tu solicitud de devolución o no le vamos a dar la devolución del impuesto, entonces ese documento es el acto por el que nosotros podemos impugnar. Por ejemplo, me decían, ¿cómo hago para meter una queja ante el tribunal aduanero? Tenés que tener un acto. Por ejemplo, cuando no te dan el derecho, un derecho por ejemplo, a hacer cuota fija. Y te dicen, usted no puede ser cuota fija porque usted se va a dedicar a vender plátano. Te dan una resolución de la DGI. Entonces, ese es el acto, la resolución es el acto. Y contra eso uno se va de queja ante el tribunal. Pero el tribunal te dice, no te puedo aceptar tu queja porque contra qué acto te vas a ir. Es que me dijeron verbalmente que no puedo ser cuota fija. No, te dice el tratado. Necesitas un documento donde te dicen que no puede ser cuota fija. Entendido. Dice otra consulta, en la revisión fiscal sí se observa un ingreso que no es constitutivo de renta o un gasto que sí era deducible. ¿Se puede solicitar la incorporación o se haría en una sustitutiva posterior? Vean, recuerden que cuando comienza la auditoría, el artículo 71 dice que no se debe hacer sustitutiva. En el artículo 146 del Código Tributario, en el numeral 5, para la persona que hizo esa consulta, repito, en el artículo 146 del Código Tributario, numeral 5, establece que son facultades de la administración tributaria y comienza así, efectuar reparos. Entonces el caballero dice, ¿qué pasa si estando la auditoría, el auditor encuentra que yo declaré unos ingresos que no los tenía que declarar como gravados, pero además no me acredité un gasto, pero lo tengo contabilizado, lo tengo registrado? Entonces el auditor, su deber es hacerte el reparo a tu favor, pero lo que pasa es que aquí en Nicaragua los auditores dicen efectuar reparo, pero creen que solamente es a favor de la DGI. La ley dice que vos me tenés que dar mis derechos, mis créditos. Él tiene que efectuar el reparo a mi favor. Ok,
Otra consulta, ingeniero. En elaboración de los recursos, la identificación de plantear la forma y el fondo es fundamental en los escritos. Sí, Términos que son fundamentales. ¿Podría ampliar esta referencia del fondo y la forma en los escritos? Saludos. sí. Yo ponía como ejemplo lo siguiente. Veamos, la forma. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, el día de hoy me notifican y me notifican con otro nombre de otra empresa, con otro número RUCS, pero además de eso, me notifican un impuesto que no era el que me vinieron a ver, me notifican retenciones y me notifican el impuesto a la renta. Sin embargo, la credencial dice que solamente me van a ver impuesto a la renta. Entonces yo inmediatamente en mi descargo, yo le hago ver la forma, digo, irregularidades de forma. En la resolución en la resolución de cargo llamada ACA, me notificaron con un número RUC que no era el mío, me notificaron con un nombre o razón social que no es la mía, pero además me notifican un impuesto de retenciones en la fuente que no están en la credencial. Esa es la forma. Sin embargo, les decía que subsidiariamente no pueden dejar el fondo, porque ustedes lo que le van a pedir a la misma autoridad, al director general de ingresos o al tribunal aduanero, es que se pronuncien por las irregularidades que yo le estoy haciendo ver, que es en la forma. Entonces, pero subsidiariamente, ¿qué significa? Que nunca voy a dejar de contestar el fondo, le contesto el fondo y le digo, para el caso que nos ocupa en impuestos sobre la renta, los gastos deducibles, los gastos deducibles, costos y gastos, según la ley, me ajustaron tantos miles. Entonces yo defiendo, ese es mi fondo. ¿Ya vieron? O, por ejemplo, que digan, no le aceptamos los contratos de arrendamiento por arriendo financiero a la empresa. Entonces yo defiendo ese fondo. Ahí estoy haciendo la defensa de la forma y estoy defendiendo también el fondo. Pero ¿qué pasaría si yo vengo y no defiendo el fondo y solamente me dedico a la forma? Sencillamente, si llega al tribunal o llega a la corte va a decir, no ha lugar a la forma, pero como no defendiste el fondo, pues perdiste el caso. Correcto, gracias, ingeniero. Dice otra consulta, los saldos a favor de periodos auditados y resueltos por el TATA sí prescriben. Ya no puedo solicitarlos que me los devuelva o acredite. Ok, recuerden que la prescripción de forma prelatoria existen 7 causales en el artículo 45 del Código Tributario. Y entre esas causales, la administración tributaria no puede ir más allá, porque ahí en el artículo 45 establecen de forma, como les digo, prelatoria las únicas 7 causales. ¿Y qué sucede? Que en el caso de que el TATA le haya resuelto al lugar, la prescripción comienza al día siguiente de la resolución del TATA. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita, en este momento, que no ha prescrito el año 2016 o el año 2016 o el año 2015 no ha prescrito, si a ustedes le notificaron antes del 31 de marzo y están en el proceso de los recursos, entonces el año 2015 no ha prescrito porque fue determinado por la DGI. Entonces, ¿qué sucede? Que ahorita le sale la resolución del año 2015. Eso no ha prescrito, porque la resolución comienza a correr desde el momento en que se da la resolución del TATA, al día siguiente, porque fue cortada la prescripción. Tienen que leer el artículo 45, que es la interrupción. Ahí hay un acto, que en este caso es un acto de un tribunal, que es una autoridad superior a la DGI. Comienza a correr al día siguiente, aunque sea el año 2015. Si te lo notifican ahorita en el 2020, comienza al día siguiente del día que te notifican, porque fue interrumpida la prescripción. Ok. ¿Cuánto es el máximo de interés moratorio y cuál es la base legal? Ok, vean, la base legal está en el artículo, les decía, en el artículo 51 y 131 del Código Tributario. Ahí está la base
de cuánto se tiene que cobrar de interés por parte de la administración tributaria. En el caso del IVA, en el caso de las retenciones, estamos hablando de un 5% mensual de este impuesto desde el momento en que fue exigible. ¿Cuándo es exigible un impuesto? Pues al día siguiente después de su declaración. En el caso del IVA, es exigible el día 5, la puedes presentar. El día 6 para los grandes contribuyentes ya es exigible. Para los otros es exigible hasta el día 10. En el caso de las retenciones, es exigible para todos. Al día siguiente del día 5, o sea, los 6 de cada mes, ya te exigen las retenciones. Ahí comienza a correr el interés. En el caso del impuesto a la renta, es 2.5% mensual. Ese es lo máximo que te pueden cobrar. Y para el caso del deslizamiento, pues ya les decía que tenés que hacer un tipo de cambio oficial al día siguiente de la declaración. Ahí lo convertís en dólares y luego lo trasladas a la fecha que lo vas a pagar. Ese es el deslizamiento. ¿Una otra pregunta? Sí, ok. Los reparos a favor del contribuyente, ¿en qué momento se pueden solicitar si los auditores no lo notifican al momento de la auditoría? Los reparos siempre van a ser notificados. En los procedimientos que vimos aquí rápidamente, les decía que la primera persona que hizo la pregunta de cuáles eran los requisitos. En el artículo 67 establece que una vez que finaliza la auditoría, tanto el auditor como el supervisor te tienen que dar a conocer la famosa CFDA, que es la constancia de finalización de auditoría. Ellos ahí te dan solo los ajustes. Ahí, lógicamente, vos tenés que hacer los cálculos. Pero cuando viene el acta de cargo, ahí te dan los ajustes. Pero siempre los van a notificar. En algunas ocasiones me han dicho, no ha venido la DGI desde que salió, desde que nos dio la CFDA. Pero sí, en algún momento va a llegar. ¿Por qué? Porque en la ley no existe, después de la CFDA, no existe, ellos no tienen un artículo que le diga, dentro de 30 días le tenés que notificar. No. No lo dice. Solo la determinativa sí. Después del acta de cargo tienen 30 días para notificar la determinativa. Ok, ingeniero, no sé si tiene que ver esta pregunta. Sí. Dice, No, yo la contesto, no hay problema. ok, si el TATA dicta no al lugar ante un recurso de apelación y por tanto la empresa debe pagar el reparo, este deberá además realizar sustitutivas y pagar multa por sustitutiva. Okay, Si el contribuyente hace un arreglo de pago, la DGI emite solvencia. Okay. Bueno, si el contribuyente quiere perder el derecho de meter los recursos de casación, el recurso de amparo o la demanda de lo contencioso administrativo y decide pagar a la Dirección General de Ingresos, pues lo que tiene que hacer es efectivamente ir a la administración tributaria le dirá si hará o no sustitutiva o va a meter el reparo, que es lo que están haciendo normalmente. La Dirección General de Ingresos hace la propia sustitutiva en el sistema para que sea cargado en el sistema de información tributario denominado SID el reparo completo para que le saque el 25% de la multa, le saque el interés moratorio al día que lo están cortando y el deslizamiento monetario. Y ahí le cobra todo lo que le tiene que cobrar. Ok, bueno, esa era la última preguntita ya, ingeniero. Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha regalado. Para la orden. Súper puntual su presentación. Creo que todos estamos, pues todos cumplir nuestras expectativas, definitivamente. Fueron bastantes preguntas, yo hice las paso después. No me queda nada más que invitar a los participantes a que sigan pendientes de nuestras redes sociales. Se vienen más temas. La próxima semana ya tenemos varios temas programados. Vamos a estarles invitando por Facebook. Nos pueden encontrar como Centro de Formación Empresarial CADIM. Asimismo, recordarles que somos un centro adscrito a INATEC y que pueden aprovechar sus fondos disponibles para cualquier charla de su interés. Bueno, no me queda más que finalizar la reunión para todos. Muchísimas gracias.